Gente, muy buenas a todos, espero que tengan una excelente semana y como sabes todos los martes aquí en República Manga te traemos el video de la semana. Y hoy venimos con un tema bastante interesante pero también delicado. Así que antes de comenzar te hago una pequeña advertencia ya que es un tema para adultos. Así que ya con esto gente, arranquemos. Pero obviamente para hablar de este tema no estoy solo, me acompaña Nati, ya que para hablar de esto está bueno que opinemos ambas partes. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Acá los saluda Nati y vamos a hablar y opinar acerca de este género explícito catalogado más 18. Y es que aunque todos dicen ser lo mismo, la verdad que los que están dirigidos para un público femenino y los que van para un público masculino son universos completamente distintos. Y es que sí, cuando hablamos de mangas y manguas para adultos, solemos agruparlos a casi todos siempre bajo la misma etiqueta. Sin embargo, dentro de ese mismo rótulo se esconden grandes diferencias. Diferencias de las que vamos a hablar ahora, especialmente entre las obras orientadas a un público femenino y aquellas dirigidas al público masculino. De todo lo que voy a hablar, voy a mostrar ejemplos. Sabemos que las historias de esta índole dirigida para mujeres ha comenzado en estos últimos años con un gran y notorio auge. Esto se debe a diversos factores, siendo el más visible la combinación de una historia de contenido intenso, ya saben a lo que me refiero, que acompaña una historia o narrativa netamente romántica en la mayoría de los casos. Con esto quiero decir que estamos ante un enfoque mucho más orientado al desarrollo emocional. Si tuviera que describir la mayoría de estas historias, diría que su contenido explícito va acompañado de un desarrollo de personajes acerca de sus conexiones afectivas y tensiones emocionales constantes. El deseo se expresa no solo de manera visual, sino que también de forma narrativa y simbólica, lo que le da un peso significativo dentro de la trama. Los protagonistas masculinos suelen estar construidos desde la idealización romántica, hombres que miran a la protagonista como si fuera el centro absoluto de toda su existencia, y donde el clímax emocional es tan importante o incluso más que el físico. En este universo, la carga afectiva es la que moviliza casi toda la historia. Por supuesto, para todo existen excepciones, de las cuales también voy a hablar brevemente. Pero primero nos concentraremos en las historias que porcentualmente son las más vistas en el femenino, las cuales sus historias son representadas por parejas monógamas. Estas encabezan las vistas del contenido más 18 para mujeres, por su contenido fuerte pero profundamente romántico. En esta categoría tenemos ejemplos de mangas como estos que te voy a estar mostrando en las imágenes y manguas como estos. Recuerden que por obvias razones no puedo pronunciar los nombres, pero ahí se los dejo escrito debajo de cada imagen. Luego, siguiendo la misma línea de parejas monógamas, pero entrando en un terreno mucho más oscuro y peligroso, tenemos el dark romance. En este subgénero es necesario tener todavía más discreción, ya que no solo son historias de alto contenido, ya saben, sino también personajes sumamente tóxicos, obsesivos e inestables. Mientras les voy contando, están viendo las imágenes de los ejemplos. Estas historias exploran relaciones intensas, conflictivas, psicológicas y emocionalmente muy oscuras, siendo una categoría muy sensible. Después encontramos a los famosos harén inversos, donde varios personajes masculinos se enamoran y se mantienen completamente fieles a la protagonista. Ellos aceptan ser concubinos y aún así no tienen ojos para nadie más que para ella. Si bien este tipo de historias no siempre ha sido el favorito del público, en los últimos años ha ganado mucha más popularidad, especialmente gracias a los manguas, donde el género alcanzó un nivel más alto gracias a tramas un poco más elaboradas y personajes con muy buen desarrollo. También hay historias catalogadas más 18, pero que no son tan gráficas como otras. Con esto indico que veremos bastante variables dentro del género H para mujeres, como también tenemos otras series que son sumamente gráficas, pero también acompañan un buen desarrollo de historia. Y también, por supuesto, tenemos historias más cortas con fines mucho más visuales, pero estas serían las menos populares entre las chicas. Y ahora hablamos del H para público masculino, donde tenemos un material muchísimo más directo, gráfico y sin rodeos, donde los personajes entran en acción sin nada que esperar. Y Nati me mostró varias historias H para mujeres, y la verdad que sí, me sorprendió por la gran diferencia que hay, ya que hasta que vemos la acción, muchas veces hay que esperar varios capítulos donde
donde vemos cómo los personajes se conocen y crean un vínculo, y además también la cantidad de capítulos dedicados enteramente a la construcción de la historia. Si bien las escenas H son fuertes, a lo que voy es que no son el foco central, sino más bien un complemento. En cambio, en el H para hombres la prioridad suele centrarse en la representación explícita y la estimulación inmediata. La narrativa, en muchos casos, solo funciona como un puente mínimo para justificar situaciones o encuentros. Y ahora vamos a hablar de otro punto muy importante, que son cómo son los dibujos y cómo se exageran ciertas cosas cuando se lleva el acto. Y como el público masculino bien sabe, el H dirigido para hombres es todo muy exagerado, desde la anatomía hasta los fluidos, cuidado gente. Y si bien esto se podría decir que es su sello, la verdad es que antes, en la década de los 80 y los 90, no era todo tan exagerado como lo es ahora. Con el cambio y el avance del tiempo, esto se fue perdiendo poco a poco hasta convertirse en lo que es hoy en día. Y además de esto, se le fueron agregando más categorías para llegar a diferentes gustos, como es el caso de los tentáculos, fantasía medieval, NTR, superhéroes, superheroína, hay de todo. Y si bien así también un sinfín de categorías que ni siquiera te podés imaginar, incluyendo los muy famosos doujinshis, de la serie que te imagines hasta de la que no, todas tienen su versión H. Bueno, y sin mencionar todo el merchandising que hay, el enorme mundo de los videojuegos, también la gran cantidad de figuras y también los artbooks, de lo que te puedas imaginar. En el H para las mujeres, los dibujos por supuesto también son súper exagerados. Si bien la anatomía femenina es en muchos casos voluptuosa, el verdadero punto focal de estas obras se encuentra en los personajes masculinos. Y esto no se debe únicamente a su apariencia física, que si bien sí es importante muchas veces, también lo es de igual manera como están construidos, como por ejemplo con un carácter y actitud completamente complaciente en todos los sentidos. Recuerde que en la mayoría de los casos de H femeninos, la figura masculina, como bien mencioné anteriormente, es una idealización de un amor absoluto desde el deseo hasta el alma. También las mujeres lideran el consumo de BL, que tiene alto contenido más 18 que permite explorar muchas más categorías. Del H femenino ya mencioné algunas de sus categorías más populares, como es el netamente romántico, el dark romance, harem inverso, el más 18 suave y el más visual. Entre los productos que más se consumen entre las mujeres, aparte de los manguas y los mangas, está sin lugar a duda la literatura, que tiene enormes cantidades de títulos y subgéneros para todos los gustos. En conclusión, cuando analizamos el H femenino y el H dirigido al público masculino, queda claro que, aunque ambos se encuentren bajo la misma etiqueta, responden a enfoques, prioridades y formas de narrar completamente distintas. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno responde a fantasías, expectativas y formas distintas de conectar con el deseo. También tengan en cuenta que, aunque hay clasificaciones y diferencias bien marcadas en cuanto a consumo en ambos géneros, al final del día cada quien es libre de mirar lo que quiera, siempre que sea conciencia y discreción obviamente. Acá no se juzga. Tampoco te olvides, por favor, de dejar tus opiniones en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Qué obra de esta índole te ha marcado? ¿Te ha dejado algún recuerdo o es tu favorita? Y podemos seguir hablando de este tema los días viernes a las 23 horas, donde hacemos el stream semanal del canal. Y obviamente están más que invitados. Y no te vayas antes sin suscribirte, dejarnos tu like y activar la campana para que tengas más videos como este. Te saluda Nati y Marcelo. Y nos vemos en un próximo video.